Bueno, y volvemos. Parte 2 del análisis de las leyes que se convierten en leyes de hombres. La Torah está mintiendo, la Torah oral, la Torah de los sabios es mentira. ¿Por qué una ley que está escrita en la Torah aparece de otra manera en el Talmud? O si le están agregando cosas. Y tomamos 3 leyes. Una fue las leyes de nida y de recato entre la mujer y el hombre, porque está escrito en el Nuevo Testamento que Jesús dijo no adulterarás. Respecto a esto, obviamente existe el texto que dice no adulterarás arriba del verso que les leí, no desearás a la mujer de tu prójimo. En la traducción aparece como no adulterarás, pero si se fijan en una Biblia hebrea nos damos cuenta que ahí dice la interpretación de Rashi. En realidad la palabra lin of es fornicarás, no fornicarás. Entonces Rashi escribe que no es fornicarás, sino adulterarás. ¿Por qué? Porque, digo, dice Rashi, no fornicarás solamente se cumple con o se da entre la mujer, entre el hombre y la mujer casada. Entonces la traducción básicamente queda como no adulterarás, ¿sí? Pero la traducción eh, original, digamos así, la traducción literal es no fornicarás. Y si Jesús hubiese dicho algo nuevo con respecto a eso, pues no hubiese estado escrito más abajo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces, tanto no fornicarás como no codiciarás a la mujer de tu prójimo existen, pero el no adulterarás es una traducción con una interpretación rabínica. Eso quiere decir que si Jesús citó la palabra no adulterarás, se estaba refiriendo a la tradición rabínica y no a la traducción original del texto. Si es así, entonces Jesús tenía mucha idea de situaciones rabínicas y de traducciones rabínicas y eso, entonces pues podría haber seguido las leyes de los rabinos como de costumbre, pero no. Eso es lo que sucede en el cristianismo hoy en día, ¿no? Que hay unas cosas en las que sí se apoyan, como las traducciones bíblicas, pero las leyes que se explican a partir de la Torah, que leyes que se pueden sacar, digámoslo así, con reglas de interpretación que hicieron los rabinos, esas leyes no sirven. Pues no sé, no me parece muy honesto. Vamos a tomar la última ley para hacer este video corto. Ya como les dije, hemos tomado la ley de recato, porque está dicho no, oíste que fue dicho no adulterarás, pero yo digo no cualquiera que mire a una mujer, y explicamos que en la Torah incluso dice mucho más, o sea que no hubo una novedad de parte del rabino Jesús. Luego dice sobre Shabbat, y estábamos terminando el video anterior diciendo que tiene que ver Shabbat con que los soldados y David entraran al lugar, digamos, a comer del pan porque tenían hambre, a comer del pan que era santo, pero que no eran los panes de la propiciación, que fue lo que dijimos en el capítulo anterior, porque ahí no está escrito que son los panes de la propiciación. Dice que se usaron para la propiciación, pero ya no son, pero siguen siendo santos, siguen teniendo santidad. Y para comerlos, lo único que se les exigió fue que no estuvieran con mujeres durante 3 días. Aunque dice Shloshim, parece que dijera como un mes, pero se traduce como 3 días. Y David le dice, no, no estuvimos con mujeres, ni mis soldados no estuvieron con mujeres durante 3 días. O sea que sí, y sus recipientes, dice ahí, y sus recipientes están puros. ¿Sí? Porque según las leyes de purificación, hay que limpiar también los recipientes. Vamos a ver ese tipo de... A ver, vamos a ver si lo encontramos acá. Vamos a buscarlo igual. Vamos a empezar entonces a analizar la ley que habla sobre la última ley que elegimos, que fue la ley de Netilat Yadayim, del lavado de manos. Déjenme un momento mientras que yo voy buscando algo acá. Quiero buscar el lugar de
Ujú. De los utensilios, porque esto nos va a servir luego para eh, refutar la interpretación que le da Jesús al lavado de las manos. Números 19, 13 al 20. Vamos a buscar acá. Números 19, 13 al 20. Tic, 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 tic. Empezamos diciendo que Jesús está en una boda. Esto no está en números, está en. Elegí el libro de Marcos para eso. Lo voy a buscar, números 19, 13 al 20. Jesús está en una boda. Y. Perfecto. Perdón. Este 16, perdón, 19. Presento. 13 al 20. Wow. Entonces Jesús está en una boda. Y en esa boda, pues llega con sus discípulos y va a hacer la siguiente, digámoslo así, escena, ¿sí? Va a ser una escena bastante compleja de entender, porque elegí esta ley para lo último, porque esta ley tiene bastantes cosas que vale la pena aclarar. Marcos 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de sus escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Estamos leyendo Marcos 7, la versión Reina Valera 1960. Y entonces dice aquí que, bueno, condenaban a los discípulos. Al parecer los fariseos estaban en todo lado buscando cómo condenar a Jesús, y la foto de Jesús era tan famosa, no sé, pues obviamente había pintura en ese momento, no podemos negarlo, pero no sé si en el pueblo judío había esa costumbre de retratar a las personas, pero el rostro de Jesús era muy famoso por todo lado, no sé cómo llegaba de cualquier lado y lo reconocían, y eso tiene que pasar, pues la verdad, un poco más de. Yo diría que para que reconocieran a una persona en esa época, sin reconocer su rostro, o sea, sin que lo pintaran, lo retrataran, tenían que parecer, digamos, para que por todo Israel, donde fuera, y le conocieran así, tenía que suceder, digamos, no sé, un periodo de 5 años, para que fuera así súper famoso. Al parecer Jesús se hizo famoso en menos tiempo y era conocido en todo lado, ¿sí? Entonces entra acá y los fariseos estaban en todo lado buscando cómo, pues, tentarlos o hacerlos caer, o mejor dicho, hacer cosas incluso hasta falsas para que Jesús fuese humillado, vamos a decir. Entonces, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Eso es lo que dice Marcos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Marcos, obviamente, al parecer, pues obviamente Marcos no nos da una perspectiva de un evangelio hebreo. Porque si muchas veces, en la Tilat Yadayim es 3 veces en cada mano. Pero es bastante sincero. Dice, si no se lavan las manos muchas veces, pues no comen. ¿Sí? Para Marcos, el objetivo es lavar las manos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Uh-huh. Y otras muchas, eso parece ser como, eso no está en la Torá, es bastante ley oral. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y escribas,
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. También les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces aquí se ven bastantes cosas interesantes en Marcos. En Mateo es otra versión totalmente distinta. Bueno, no totalmente distinta, pero con detalles totalmente distintos. ¿Sí? Vamos a analizar Marcos y quizás algo de Mateo, pero yo quiero analizar también los pies de página. Por ejemplo, aquí en Marcos 7:7 dice, a ver si esto está bien, sí, aquí en Marcos 7:7 dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos a la pie de página, está en Isaías 29 del 13, Isaías 29:13. Entonces digamos que vamos a ir a Isaías 29:13 un momento. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hasta la misma Biblia Reina Valera traduce distinto. No dice enseñando así mandamientos de hombres, sino: y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y todos los comentaristas de este texto concuerdan con esta traducción, pero las personas de pronto confunden, porque aquí lo que está queriendo decir es que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, por más de que hagan cosas, su intención no es acercarse a mí, y de la manera en que han actuado es como, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es como un mandamiento de hombres, como si todo lo que estuviera escrito en la Torá fuese un mandamiento de hombres, o sea que no tiene fuerza. La misma profecía aquí en Isaías está diciendo que los mandamientos de hombres no tienen ninguna fuerza. No hay ninguna fuerza en eso, ¿sí? Todo lo que viene de Hashem se transmite por medio de Moshe al pueblo, y luego cuando él muere de sus estudiantes, de su estudiante a el resto de personas, hasta nosotros. Y como tiene la fuerza de vitalidad de Hashem, es como si Hashem le hubiese insuflado, le hubiese dado hálito de vida en la boca de Moshe, y Moshe le pasa eso a los demás, por eso se llama Torah oral. Y como viene de la misma palabra de Hashem, y decir que entonces que las leyes que se pasaron de manera oral, de tradición en tradición, no tienen fuerza, es como decir que el hálito de vida de Hashem no tiene fuerza. Eso se pasó de generación en generación y llegó hasta nosotros. Pero aquí el profeta está diciendo: si su comportamiento es así como pecador, entonces todo lo que hacen en realidad va a ser como si de verdad fueran mandamientos de hombres, como si se lo hubieran dicho hombres y no Dios. ¿Me hago entender? Pierde la fuerza. Lo que hace que pierda la fuerza, la vitalidad de Dios, es el comportar del ser humano, y no que se pase en la tradición la palabra, digamos, de un lado al otro.
Y esto va a contradecir totalmente lo que dice Jesús. Porque aquí, bueno, en Jesús en este versículo en Marcos no dice exactamente lo que... Okay. Y bueno, en el capítulo 14, en el versículo 14 de Marcos, continúa. Lo que pasa es que en Mateo es más resumido. Pero en 14 dice: llamando así a toda la multitud en la boda, les dijo: oídme todos, entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Cuidado. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si algo tiene oídos para oír, si alguno tiene oídos para oír, cuando se alejó, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Sí? Pero aquí en Marcos, a ver, ¿no entendéis lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía en Mateo, es cuando dice así más literal, lo que sale, lo que entra en el corazón, en el vientre, o lo que entra dentro del cuerpo del hombre no es lo que contamina, sino lo que sale de la boca del hombre. Reafirmando así la fuerza de la Torá oral, ¿sí? Porque si no tiene cuidado con lo que dice, entonces eso tiene mucha fuerza y va a hacer que muchas personas pequen. Por eso la Torá oral se empecina en ser muy cuidadosa con lo que se dice y muy exacta, ¿sí? Y se es tan exacto que precisamente por eso son las leyes que hay, digamos, de rabinos, leyes de interpretación, y también la cantidad de cercos que existen. Cercos porque la gente lo ve como si todavía estuviéramos en el Talmud, en la época del Talmud. Hoy en día existen cercos, pero muchos de esos se quitaron, bajaron, digamos, el nivel. Pero se supone que cuando venga Mashiach será otra vez los cercos igual, incluso más fuertes, pero para poder, eso es precisamente para poder entender el nivel de la Torah que se va a revelar en ese momento. Ahora, miremos esta historia y vamos a comparar con lo que dice la Torah. Entonces, vamos a ir entonces al libro de... Porque él habla acá de otro mandamiento, no solamente el Netilat Daim, lavamiento de manos, sino también el lavamiento de recipientes e incluso de las camas. La parte de lavamiento de manos se tiene que observar de la siguiente manera. Existen dos formas, de lavarse las manos. Voy a decir primero como la parte práctica del suceso, de la ley. Luego voy a traer la ley como, digamos, el sustento de la ley, por qué razones esta ley, como explican los rabinos, y luego vamos a mirar a partes de la Torah para poder como guiarnos. Quise hacer este video aparte porque en realidad si lo hago así a la ligera, pues obviamente se van a quedar muchas cosas en el tintero. Dos formas de lavarse las manos. Esta es la parte práctica. Siempre que uno se levanta por las mañanas, o cuando se levanta después de dormir una siesta, pero el lavado más importante, digamos así, de las manos es cuando se levanta por la mañana. Inmediatamente después la persona tiene que lavarse las manos. ¿Por qué? Porque recae sobre él un espíritu de impureza al entender que cuando una persona duerme es como si estuviera muerta, por decirlo así, que hay como una 60ª parte de él ahí. Entonces, por decirlo así, su alma sale. Cuando digo por decirlo así, es que hay muchas personas que no consideran estas explicaciones lógicas, pero pues estamos hablando del mundo espiritual, y eso es lo que según la Torah la persona hace cuando
duerme. El alma de la persona sale. Al salir el alma de la persona, pues lo que queda ahí queda vivo, obviamente porque está respirando, pero es inerte porque no tiene alma, carece de su alma. Entonces al no tener alma, ese cuerpo se hace inmune a cualquier tipo de impureza, de recibir cualquier tipo de impureza, es decir, de que cualquier otro espíritu pueda entrar y poseerlo, o cualquier cosa. Ya me estoy metiendo en terrenos más complejos. Entonces el alma sube y por cuanto que el hombre duerme, entonces al otro día se levanta, es como si el alma entrara, ¿sí? Y por eso se Modeani, porque el alma que me entregaste me la devolverás, es tuya y la puedes quitar y me la devolverás en el futuro. Entonces me devuelve el alma a Hashem y yo me levanto. Al ser que mi alma entró y que mi cuerpo está impuro, entonces yo me lavo las manos. Pero eso no es todo, esa es la razón, por decirlo así, espiritual a la que se puede ahondar, no sé, profunda. La otra razón, que es la más práctica, que es la que está en el Shulchan Aruch, es porque el hombre cuando está durmiendo, puede que mientras que esté durmiendo sin darse cuenta, toque partes de su cuerpo o ponga sus manos en donde está cubierto. Y ese sudor que hay ahí en el cuerpo, es lo que hace que las manos entonces queden impuras. Queda impuro porque tocó una parte de su cuerpo que no está cubierta. No sé a cuántos les gustaría aquí, no sé, ir a un restaurante donde estén haciendo comida y mientras le están sirviendo sus fajitas o sus empanadas o lo que sea, el tipo viene y se rasca la axila por dentro o por acá o alguna cosa así, la nalga, no sé, y siga haciéndolas. Si pasa eso, uno lo que pediría es que la persona pues se lave las manos incluso con jabón. Aquí la Torah no exige que sea con jabón, pero sí exige que sean 3 veces. Y entonces el lavamiento de las manos en las mañanas es que se toma con la jarra, la mano izquierda, lava la derecha, luego la derecha a la izquierda, luego la izquierda a la derecha, luego la derecha a la izquierda, la izquierda a la caja 3 veces, 1, 2, 3, digamos, hasta que se complete las 3 veces en cada mano. Y entonces se dice una bendición. Sí. A eso es lo que se le llama Netilat Yadayim, no al lavamiento de las manos. El lavamiento de las manos es para quitar la impureza. El Netilat Yadayim, de levantar las manos, el verbo en realidad es levantar las manos, ¿sí? Que incluso se escribe que se debe hacer con una mano más arriba que la otra, la derecha un poco más arriba que la otra. A ese acto es lo que se le llama Netilat Yadayim, ¿sí? Entonces, ese acto es el que no quisieron hacer los discípulos de Jesús y Jesús. Levantar las manos, ¿para qué? Para entregarse a Hashem y decir: todo esto es tuyo, por favor, muchas gracias por lo que vamos a comer, y reconocemos que tú eres el único rey del universo, y por eso reconozco y ya puedo empezar a comer. Eso fue lo que no quisieron hacer, ¿sí? Aquí en el Nuevo Testamento dice que no, que porque el lavamiento de las manos y no sé qué. Si ustedes se dan cuenta, aquí en Marcos dice que las leyes de hombres, pero en Mateo nunca recalca eso. En Mateo, si quieren, vamos y lo leemos, vamos a ver cómo lo presenta acá. Mateo 15:1. Miren lo que dice acá. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué los discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis mandamiento por vuestra tradición. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento por vuestra tradición? Porque Dios así mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irresistiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o su madre mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no haya de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd, entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose le dijo: ¿qué sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Bueno,
en sí. En fin. Entonces, él no habla directamente de la tradición del lavamiento de manos. Él inmediatamente, según el Mateo, lo que dice acá es que inmediatamente sale con otra respuesta totalmente distinta. A él le preguntan, ¿por qué no se lavan sus discípulos las manos como dijeron nuestros sabios? Hipócritas, ustedes invalidan el mandamiento de Dios con mandamientos de hombres, porque ustedes dicen a su padre, no voy a poderlo ayudar porque todo lo que tengo es para ofrendarlo a Dios. Eso es falso, ¿no? El halajá dice otra cosa. Podemos hacer un estudio sobre eso, alágicamente. Incluso hasta rezar. Incluso hasta si tengo que rezar, lo primero que... Y tengo que llevar a mi papá al aeropuerto, tengo que llevar a mi papá al aeropuerto. Tengo que obligarlo. Tengo que guardarlo, digamos, ayudarlo. Si está dentro de mis condiciones, ayudarlo. Tengo que ayudarlo económicamente. Con su vestimenta, con su comida, siempre y cuando él no pueda vestirse y comer. Cuando esté necesitado, siempre de eso está hablando en la Torá. Eso hace parte de las leyes de respeto al padre y a la madre. Eso es, no me acuerdo si es Yoredea, es un Shulchan Aruch, es bastante largo, bastantes páginas, donde hay un montón de leyes de respeto. Incluso las personas, los jóvenes, antes de salir a vacaciones deberían estudiar leyes de respeto a los padres para cuando salgan en la casa que les esté totalmente fresco el mandamiento para que lo cumplan. ¿Sí? La Torah es muy muy sensible con eso del mandamiento de los padres, que lo respetar a padre y madre, muy muy sensible, o sea, muy muy, es una cosa que no solo padre y madre, a los maestros es muy muy sensible. Esto que acaba de decir él es falso, es totalmente falso. Pero acá lo más interesante es que tanto Marcos se va a un punto más. Aparentemente Marcos no lo debió hacerlo Mateo, que se supone es el libro hebreo, pero no lo hizo. Y es que Marcos sí va y recalca y va y busca, saca de ahí profundiza dentro de las leyes y dice, parafraseando, qué era lo que hacían los judíos en esa época, que era lavarse las manos muchas veces, y no comían si no se lavaban las manos muchas veces. Está mal. Marcos parafraseó mal la ley, porque no es que no nos lavamos las manos para comer, no nos lavamos las manos para comer pan, ¿sí? Es lo que tenía que haber dicho, nos lavamos las manos para comer pan, ¿sí? O para comer comidas que se sumerjan en líquidos como agua, vino, aceite, rocío, leche. Creo que la miel también está ahí. ¿Sí? No, ahí nos lavamos las manos. El lavamiento de la mañana es 3 veces de un lado a otro. Y el lavamiento del pan, para lavar las manos, para que queden limpias para comer pan, es 3 veces aquí y 3 veces acá. El lavamiento de la mañana tiene más importancia en el sentido de que sin ese lavamiento no se puede rezar, básicamente. O sea, una persona puede rezar y estudiar Torah si se le olvidó o algo, y después puede lavarse las manos. Es más, se puede lavar las manos y pronunciar la bendición. ¿Sí? Y puede ser lavarse las manos sin levantar las manos. ¿Sí? Pero ese lavamiento es importante porque ahí es cuando el cuerpo empieza a trabajar. Y es cuando dedicamos se supone dedicamos todo el día de nuestra vida, pero todo ese día al trabajo de Hashem. Nos lavamos las manos para estar puros. Ahora, en el pan es precisamente porque ahí ya, como ya estamos puros durante el día por lavarnos las manos, entonces la impureza que hay que sacar no es tan fuerte, entonces por eso solamente se lavan las manos 3 veces, pero en la misma mano. ¿Sí? En la mañana no, ¿por qué? Porque aquí yo me lavo esta mano
pero esta acaba de agarrar la jarra, entonces yo la lavo, pero esta jarra ahora necesita otro tipo de la mano necesita otro lavamiento de manos para quitar esas aguas que estaban ahí y que tienen ahora impureza, y las quito, y ahora me voy a limpiar las manos, ¿sí? El de la mañana, el del pan no, el del pan es para quitar la impureza de cada mano, y ya está. Incluso si hay una pila de grande de agua, no sé, una piscina o algo, puedo meter las manos ahí y ya, con una vez que las meta, no necesito hacer 3 veces, no, con una vez que las meta ya está. En cambio, el de la mañana, bueno, y ambos necesitan fuerza humana. O sea, que tiene que ser con una cantina, con una jarra, ¿sí? Esas son las cuestiones alágicas. Pero ahora miremos las cuestiones de la Torah. Ok, ¿qué fue lo que no hicieron los discípulos? Los discípulos no era que solamente no querían lavarse las manos, sino que después de lavarse las manos para comer pan, porque estaban en una boda. En una boda siempre se come pan, porque según la ley, y de acuerdo a lo que aprendimos de Abraham, que le ofreció pan a los invitados, y cuando se hizo fiesta, digamos, en el pueblo de Israel, y el pan fue, digámoslo, después pan sin levadura, fue el elemento con el que el pueblo de Israel conmemora la libertad de Egipto. Es entonces el elemento para designar qué es una cena. Una cena, según la Torah, importante, tiene que ser precedida por pan. Después del pan usted puede comer el pollo, lo que quiera, carnes y todo esto, pero el pan incluso está dentro de los elementos de servicio del sacerdote a Hashem en el templo. Entonces el pan se encuentra ahí dentro de ese servicio, dentro de esos elementos. Ya lo vimos en el capítulo anterior, en la ley anterior, que se le llama santo. Y por ser santo, David le va a dar una cachetada inmediatamente a Jesús con esto. Le dice, no solo que se debería lavar las manos, porque está comiendo pan santo, sino que debería haber no estado con mujeres durante los 3 días. Listo, Jesús no estuvo con mujeres durante los últimos días, los discípulos tampoco, pero viene David y le dice, y no solo eso, sino que nuestros recipientes también están santos. Así le dice David a Jesús, y le da una cachetada. Y Jesús, y aquí Pablo no, el que escribió Marcos, no sé si fue Marcos, estoy seguro que no lo escribió Marcos, pero bueno. Y el que escribió el libro de Mateo, que no creo que haya sido Mateo, hablan de las leyes de hombres y de la purificación de los recipientes cuando ya David lo ha dicho. Pero David no lo dice porque sí. Él sabe las leyes orales del pueblo, pero esas leyes orales del pueblo salen de un lugar. Eso no es porque sí. Eso no se lo inventó David. Dice, eh, 19:13. Números 19:13. Todo el que toque kola nogea bemet banefesh ha'adam asher yamut velo yitchata et mishkan asher time venichreta hanefesh ahí mi Israel ki mei nida lo zagak alav tameye od tumatobo. Entonces hay una vaca que se sacrifica para que las personas que hayan tocado un cadáver, esas cenizas, después de que la vaca se sacrifica de manera ritual, obviamente, las cenizas que quedan ahí, porque se quema toda. Entonces esas cenizas se ponen en un agua y esas cenizas son las que esparcen y que santifican, ¿sí? Purifican. Pero no solamente eso, sino que se tiene que haber purificado con agua. O sea, que tiene que haber agua en esas cenizas. Mei nida se le llama. Aguas de nida. Ahora,
Esta es la ley, Zot Torah Adam Kiyamut, veo la ley del hombre. Esta es la ley del hombre que muere en un campamento. Kol ha'ba'el la'oel ve'kol asher ba'oel itmash shiv'at yamin. Todo el que haya muerto en un campamento, digamos, va a purificar ese campamento durante 7 días. ¿Por qué David le dice a Samuel que los recipientes están limpios? Porque esos hombres mataban hombres, ¿cierto? Eran soldados. Sí, porque cuando está en una guerra uno no es que bueno, las personas no van, los soldados no van a la guerra y van a pedir, digamos, van a jugar ajedrez con los enemigos, ¿no? Vejol asher yigah al penei hasadeh. Ok, entonces dice aquí, vejol kli patuach asher tzamit patil alav tamehu. Y todo recipiente abierto, digámoslo así, que no haya puesto una tapa sobre él, está impuro. Si tiene una tapa, entonces ya no está impuro, pero si no tiene una tapa, está impuro. Y creo que también depende del tipo de tapa que tenga, pero está impuro. Y esas leyes de impurezas se ven en creo que es más en el Berajot. Hay algunas cosas que hablan de las leyes de impureza, pero sobre todo yo no me acuerdo exactamente. No me acuerdo exactamente en qué otros más también en Hagigah también se ve, pero seguro que hay un masaje específico donde se ven mucho más estas Yoma. No voy a ponerme a inventar acá. Pero hay un masaje en el Talmud donde se ven más claramente este tipo de leyes, y el Shulchan Aruch trae todas estas leyes, y el Rambam mismo trae todas estas leyes de impureza. También en el libro del Abodá, digámoslo así, para los sacerdotes y todo. ¿Sí? Los recipientes, no. Pero bueno, ¿quién se había muerto en una boda natal? ¿Por qué tenían que purificar los recipientes? ¿O por qué hablaban de los recipientes? Nadie se había muerto en ninguna boda y no tenían que purificar los recipientes en la boda aparentemente. Lo que pasa es que Marcos dice que eso sobre las manos y otras cosas más hacía, como lavar sus recipientes. Pero aparentemente Marcos está obviando que es una ley que está en la Torá y que se deben lavar los recipientes si alguien muere en una carpa. Y no solo eso, que se deben purificar los recipientes, y esta viene a ser una ley de los rabinos. Se deben purificar los recipientes, lavar, meterlos dentro de una piscina pequeña, por decirlo así, no tiene que ser 40 CA, sino una piscina pequeña, dejarlos que se suspendan un momento en el agua y agarrarlos otra vez, que se suspendan todos y que entre todo sin etiquetas. ¿Por qué? Porque el recipiente, para que sea mío, entonces eso hace que ese recipiente me pertenezca, ¿sí? Cuando se sumerge en el agua y yo lo saco de ahí, eso me pertenece. Y también, por si también hay otras formas de purificación, no solo existe no hay solamente ahí, en realidad está el libún, que es por medio del fuego, ¿sí? Está el agalá, ¿sí? Es que es ponerlo en agua hirviendo, ¿cierto? Y pues está limpiarlo normalmente. Esas son leyes de purificación que están en la Torá. Cuando salen a la guerra y sacan todo recipiente, los enemigos, y dice todo el recipiente que haya estado en el fuego lo purificarán con fuego, todo el recipiente que haya estado lo purificarán de esa manera. Está en la Torá, ¿sí? ¿Por qué se hace en ese momento? ¿Por qué se hacía el lavamiento de manos en ese momento, en la boda? Hay varias razones, y aquí viene la explicación de los sabios. ¿Por qué hay lavamiento de manos? Porque la Torah exige al sacerdote lavarse, purificarse para comer trumot, ¿sí? Para comer trumot él necesita estar puro. Lavarse, y no solamente lavarse, sino esperar a que el día pase para que pueda purificarse. Me dicen no sé si más el Barejot, Hagigah.
y el día pasa y purifica al hombre, que ellos lo dicen en arameo. Eso sucede para que el sacerdote pueda comer. Entonces los sabios de Israel, al ver que hay comidas que el sacerdote puede comer, y hay el mismo sacerdote, digámoslo así, solo puede comer esas comidas puras, ¿sí? No puede comer otras cosas puras. Está prohibido que coma otras cosas, ¿sí? Y si va a comer otras cosas, esas cosas tienen que venir con pureza. Ya vimos que todo lo que toque, no solamente el cadáver, sino un hombre que haya derramado esperma en vano en la noche, digámoslo así, o que tenga una enfermedad de derramamiento de esperma, una mujer que haya estado en estado de nidad, de menstruación, si es tocado, ese recipiente o esa comida tiene impureza, ¿sí? La comida está en un nivel, creo que es 4 de impureza. O sea, que no recibe impureza directamente, sino el recipiente. Pero hay comidas que sí reciben impureza, que son las que se sumergen en agua. Bueno, no soy rabino, así que yo tendría que investigar esas leyes súper bien. Entonces, los que sean judíos no me hagan caso sobre eso. Investiguen lo mejor con su rab. Pero estoy parafraseando eso. ¿Por qué lo parafraseo? Para decir a las personas que cuando estaban en esa boda, es muy posible que si es una boda tan importante a la que invitaron al Maestro Jesús, que es tan importante, pues de pronto invitaron a unos sacerdotes o alguna cosa. A no ser que sea una boda de Amaretz, ¿sí? Gente que incluso de no judíos, donde estaba Jesús. Y pues aparentemente no tenían que preocuparse por lavarse las manos, porque si era una boda de no judíos, pues sería muy estúpido que se lavaran las manos para comer pan y dentro de la comida estuviera un cerdo ahí metido, o no sé, algún tipo de animal impuro, y por eso Jesús dijo, pues todo lo que entra al cuerpo no va a impurificar sino lo que sale. Pero no creo que eso haya pasado, porque habían pues supuestamente fariseos dentro de la boda. Y pues nadie entra a una boda si no es invitado, entonces seguramente los invitaron también. Entonces había gente importante ahí. Si había gente importante, y entonces los rabinos no solo decretan que el sacerdote debe comer así, sino que el pueblo de Israel tiene que comportarse como pueblo de sacerdotes, porque eso es lo que dice la Torá, que es un pueblo, sean santos porque yo soy santo, y es un pueblo que he escogido como sacerdocio. Entonces, al ser así, pues el pueblo de Israel también debería purificarse, pero como no es el nivel de purificación que tiene que tener el sacerdote que se va a presentar para llevar un cordero, sacrificar un carnero, hacer una ofrenda ante Dios cada día y cada tres veces por día, 3 veces al día, pues entonces el nivel de purificación debe ser menor. Coma como si fuera un sacerdote, siempre manténgase puro, pero su nivel de purificación debe ser menor. Y entonces decretan solamente el lavado de las manos, porque la impureza se posa cuando está el cuerpo dormido, se posa sobre todo el cuerpo, pero cuando la persona despierta, la impureza solamente se posa sobre las manos. Así está escrito, ¿sí? Entonces viene y se limpia las manos y ya puede empezar su trabajo. Como dijimos, levanta las manos, porque eso es Netilat Yadayim, levantar las manos, y reconoce a Hashem como el único Dios y creador de todo. Eso fue lo que no quisieron hacer los discípulos. No solamente no lavarse las manos, sino no reconocer a Hashem como creador de todo. Y por eso es que llega David y le da una cachetada a Jesús y le enseña cómo comportarse, incluso en tiempos de guerra. Incluso en tiempos de guerra, que uno puede estar desesperado por algo y lo menos que quiero es que me pregunten leyes de la Torá, sino que necesito salvar mi vida. David sabía las leyes. No es el sacerdote el que le dice, David sabía las leyes y le anexa, porque el sacerdote le dice que no hayan estado con mujeres, y David le dice, no solo que no hemos estado con mujeres durante 3 días, aunque está escrito ahí 30 días, Shloshim, pero se debe traducir como 33, sino que no solo que no hemos estado con mujeres,
durante los 3 días, sino que nuestros recipientes están limpios. O sea, que se habían purificado, ¿sí? Se habían purificado, estaban puros y podían perfectamente comer, aunque no les perteneciera, no les era permitido comer porque no eran sacerdotes, pero ya ese pan no es pan de preposición, ¿sí? Entonces, además que el pan de preposición, aquí habríamos que hacer una pregunta y eso tengo que estudiarlo, solamente lanzo la pregunta: ¿se come el pan de preposición o no se come el pan de preposición? ¿Cuál es el pan que comen los sacerdotes y el que les estaba prohibido comer a los soldados? ¿El pan de la preposición? Porque en realidad sí se lleva pan. Los israelíes, digamos, el Israel, la casa de Israel lleva pan en las ofrendas, pero ese no es el pan de preposición, y ese pan sí se lo comen los sacerdotes, pero el pan de la preposición sí lo comen los sacerdotes. ¿Cuál es la reacción que hace Jesús en que los soldados se comieron el pan que les estaba prohibido? ¿Cuál pan estaba prohibido para ellos? ¿El de la preposición o el pan santo que lleva el pueblo de Israel para que los sacerdotes coman? Entonces, hay varias preguntas en este relato, pero lo que más me cuesta entender es por qué Jesús simplemente, para no hacer caer a los posiblemente niños que habían ahí, gente que no sabía nada, absolutamente nada de Torah, también había ahí, que de pronto estaban volviendo en arrepentimiento, ¿por qué no va y simplemente les dice a los discípulos: lávense las manos? Ya está. 1 minuto de su vida en hacer, levantar las manos y decir Baruch atah y está, y comer con todo el mundo. ¿Por qué esa cosa de sacarse, de excluirse, de martirizarse? Esa es la psicología cristiana. ¿No? ¿Me voy a entender? Quiero martirizar, no quiero hacer lo que me digan mis autoridades. Sí, y él mismo con el descaro dice: ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por poner por encima mandamientos de hombres, cuando dicen que no van a honrar a su padre y a su madre con sus riquezas porque todo es ofrenda para Dios. Pero él mismo está quebrantando el mandamiento de Dios cuando deshonra no a padre y a madre, pero sí a maestros, porque muchos de esos fariseos incluso eran mayores que él y le doblaban la edad, y él no cumple el mandamiento de los sabios y deshonra a los sabios al no lavarse las manos, por lo menos por respeto ante los sabios. Está bien, yo no creo en que en las fuentes de los sabios, no creo en lo que dicen ellos, pero está bien, por respeto y porque acá hay niños y todo esto, me voy a lavar las manos. Conozco gente así que es judía y no es religiosa, no cree ni siquiera en Dios, y por respeto a sus padres usan kippah en la casa cuando están en Shabbat. Usan kippah. Yo no creo en Dios, no, me da risa eso, esas creencias de las personas, de Dios, de no sé qué. Yo no creo en eso, pero por respeto a mi papá voy a hacer lo que me pide. Si un judío que no cree en Dios, por respeto a su padre, se pone kippah en Shabbat, ¿sí? Por respeto, ¿por qué no enseñaste eso, Jesús? Respeto. Y ahí mismo aclaras, dice ahí que ustedes ponen por encima el mandamiento de los hombres al no honrar a su padre y a su madre, pero usted, con su propio mandamiento y su propio comportamiento, pone por encima su palabra a la de los sabios, y es como no honrar a su padre y a su madre también. Respeto. Además, que está quebrantando la ley, porque posiblemente haya un sacerdote ahí que necesite comer, que quiera comer, y alguno de sus discípulos, por estar comiendo lo que le dé la gana, porque según usted todo lo que esté ahí puede entrar y no contamina al hombre, así lo dice él literalmente, por andar arrancando espigas en Shabbat, o comiendo, no sé, escorpiones y culebras que no les da daño, no sé, de pronto llega y toca algo impuro para el sacerdote, y eso que está impuro el sacerdote lo consume, y ahora llega impuro a ofrecer un sacrificio a Hashem, y por esa razón es que el pueblo se despega de la presencia de Hashem.
No solamente porque los líderes caen, sino porque el pueblo pequeño no ayuda. Eso funciona en todos los gobiernos y así es. No solamente es que los líderes de arriba roben, sino que la gente de abajo se cola en los buses, se roba las cosas de los supermercados. ¿Sí? Entonces en su cabeza, como rabino, debió haber pensado y haber dicho no. Esto puede llevar a que las personas no quieran cumplir la Torah, el resto de la Torah, porque para eso son los cercos, de lejarjik, para separar, alejar al hombre, Adam Minavega, para separar al hombre de su pecado. Está bien, si ya no me tengo que lavar las manos acá, entonces puedo comer carne y leche el tiempo. Además puedo cocinarlas juntas. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. El cristianismo es la prueba de la primera expresión reformista, por decirlo así, del judaísmo. Al no querer seguir la ley. Y yo no estoy diciendo que yo cumpla la ley totalmente y que sea fácil y que miren, soy un santo. Si eso fuera, yo no estaría aquí ni siquiera en YouTube. No debería estar ni siquiera acá. Para analizar. Muchas gracias a todos ustedes. La próxima semana o en algunas semanas, no sé, no prometo nada de eso, pero en algún momento haré un video con respecto a algunas cosas que se están mencionando y debates, todo esto. Y también quiero hacer ese homenaje a esa persona que les dije, a ese músico, pero era cuestión de aclarar este tipo de cosas. Un abrazo a todos, muchas gracias por ver estos videos y que estén bien.